Hoy, queridos hermanos y hermanas, la palabra nos lleva a un escenario de reflexión profundo y serio, porque si lo alcanzáramos a comprender nos daríamos cuenta que efectivamente todos y cada uno de nosotros tristemente hemos incurrido en lo contrario, fruto obviamente de, como dice la primera lectura, de nuestra condición temporal corruptible, de nuestro cuerpo corruptible, es decir, de nuestra naturaleza y nuestra condición finita. Somos barro y hemos sido hechos de barro, y esto entorpece el entendimiento, dice el libro de la sabiduría. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. Es el sentido de, uno tiene que tener la humildad de saber reconocer, primero, que no se las sabe todas, porque hay gente que piensa que se las sabe todas y que tiene la última palabra y que lo que esa persona dice es lo que es y cómo es. Y esto nos lleva a la humildad de aprender a reconocer y aprender a aceptar que todos tenemos una visión muy parcial de la verdad, una visión muy parcial de la realidad. De hecho, y esto es importante comprenderlo, este es el mismo altar, ¿sí o no? ¿Lo es o no lo es? Y cada quien lo ve, ¿todos están viendo el mismo altar o no? ¿Sí? ¿De qué color es? Ajá, bendito sea Dios. Eso quiere decir que tenemos los sentidos, bueno, y tomamos un color referencial para poder decir, ese es el color. Porque si entramos en el detalle, alguien dice, no, pero no es tan blanco, pero está medio jaspeado, pero está veteado, está como brillante, está como, entonces eso es acaramelado, y cada quien tiene su visión. Entonces cogemos un color que más o menos tenga un referente constante, blanco. Pero la visión de los de aquí no es exactamente la visión de los de acá. Los de allá ven el mismo altar desde otra perspectiva, pero es el mismo altar. Y los de acá pueden decir que está muy ancho o muy angosto, y los de acá dicen, no, está muy ancho, muy bajito o muy chiquito, y cada quien tiene una percepción diversa acorde a desde la perspectiva que mire las cosas. Entonces, por eso, la verdad que yo manejo en mis apreciaciones personales tiene las limitaciones de mi condición humana y es relativa. Eso quiere decir que no necesariamente yo tengo la verdad completa, sino que, bendito sea Dios, tenemos una experiencia complementaria. Por eso es tan bonito preguntarle al otro, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú cómo lo ves? Porque eso es muy importante, porque eso nos da una perspectiva más profunda, más amplia incluso. Y una persona que es humilde, cuando escucha y está abierta a la visión del otro, está abierta a la visión, o sea, escucha y no piensa que él tiene la razón o ella tiene la razón. Yo soy el que tengo la mejor visión de las cosas. Eso es arrogancia, eso es inmadurez, eso es terquedad, eso es capricho, eso es... Sí, no, eso es... ¿Cómo le llamaríamos a una persona así? Insensatez. Bueno, cuando una persona se vuelve así caprichosita, pues lastimosamente se complica la vida y le complica la vida a todos los demás. Pero una persona humilde, una persona madura, una persona honesta, una persona sincera, es abierta, escucha a los demás. De hecho, consulta, mira, observa para tener una visión más completa de las cosas. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros sepamos compartir nuestros criterios para poder ir creciendo y madurando nuestros conceptos.
Y es importante ir creciendo. Es por eso lo rico cuando se hacen grupos de la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios y a leerla. Eso es la belleza de las experiencias de profundización bíblica, la lectura bíblica en comunidad, en grupo, la lección divina, el poder abrirnos a escuchar una misma palabra, un mismo texto y poder encontrar diversas perspectivas. ¿Qué te dice a ti y a ti? Y salen unas cosas maravillosas que uno dice, yo nunca había pensado en eso, a mí nunca se me hubiera ocurrido, yo nunca lo hubiera visto de esa manera, pero el Espíritu Santo actúa de una manera muy especial en cada uno dándole una luz diferente. Por eso es tan importante cuando hay una comunión, cuando se comparte. Esa es la fortaleza de la iglesia, miren, en eso radica la infalibilidad pontificia, el dogma de la infalibilidad pontificia, que cuando el Papa y sus obispos enseñan la doctrina de la iglesia, nunca se equivoca. Fuerte, ¿no? Eso es dogma de fe. Infalibilidad pontificia. ¿Por qué? ¿En qué está la infalibilidad? Entonces, un concilio, un sínodo, es decir, un cónclave, una experiencia de esta naturaleza en la que se reúnen bajo la luz del Espíritu Santo, iluminada y guiada por el Espíritu Santo y bajo la asistencia del Espíritu Santo, siempre tendrá la fortaleza de la variedad, de la visión real, y esa visión conjunta, ese observar las cosas en una realidad conjunta llevará a una visión mucho más acertada de todas las cosas. Por eso la iglesia, en el transcurrir de los tiempos, se ha convertido en maestra. Las tres notas características de la iglesia es que es madre, maestra y modelo de vida cristiana. Esas son notas características de la iglesia. La iglesia como tal es madre, igual, y lo ha aprendido de la madre, de la Santísima Virgen María. Es madre. Ella enseñó a los apóstoles en la primera comunidad cristiana, ella los acompañó hasta, acuérdense, incluso se cuentan detalles muy lindos de ella acompañando a los apóstoles. A Juan lo acompañó hasta Éfeso, a las primeras comunidades cristianas. A Santiago el apóstol se le apareció estando viva ella, estando viva tal vez en Éfeso. Cuentan que él estaba desalentado, iba caminando. Esa es la historia del camino a Santiago, ¿no? Y él iba caminando y dice que se le apareció la Virgen en un pilar, una columna. Y se le apareció pequeñita y lo animaba a que siguiera el camino, a que siguiera. Y esa es la famosa Virgen del Pilar que está en Zaragoza, donde ha habido manifestaciones muy lindas. Recuerdo incluso ver en Zaragoza estas bombas que durante la Segunda Guerra Mundial entraron en la catedral y no estallaron. Ahí están y no estallaron. Detalles así muy significativos que muestran. Pero lo bello, ¿no?, de esta experiencia, en aquella época se narra que la Virgen estaba viva, o sea, era el don de la ubicuidad o de la, ¿cómo se llama? El don de la bilocación. Es decir, que estaba en dos lugares al mismo tiempo. Ese es un don solamente que tiene, es una gracia, un privilegio, ¿no? ¿Qué tal que su esposa tuviera el don de la ubicuidad? Estaba nervioso usted, ¿no? Ajá. Señor, no le des ese don a mi mujer. Bueno, son esas gracias y esos dones que Dios da. Pero bueno, lo bello de esto es que es importante. Cuando una familia se reúne a orar y a la luz de la palabra hablar un caso familiar, orarlo, hablarlo, a meditarlo, Dios ilumina a esa familia y da luces tan fuertes, tan sólidas, que Dios muestra el camino. Es el sentido de la comunión. Entonces, la luz de la palabra de Dios no se encuentra solo o a solas,
Se encuentra en la experiencia del encuentro, de la comunión, del compartir, del escucharnos, del orar juntos. No es cuando una familia se reúne a decirse cosas feas, a decirse las cosas malas que piensan del otro. Que yo pienso que usted esto es que me tiene aburrido, es que me tiene harto, es que estoy cansado de usted, es que nomás no me la aguanto, no me lo aguanto. Es que usted no sirve para nada, es que usted es un... Y todas esas cosas que van saliendo, heridas que dice, menos mal que me lo dijo, engañado tantos años, engañada tantos años, cuánto hace y osado solo hasta ahora lo dice. Y toda esta cosa, no, ese no es el plan nunca es herirse, eso es un corazón resentido, corazón herido, un corazón, no, eso sí hace estragos y violencia y destruye cualquier realidad humana. Por eso, pero eso es una persona, un grupo familiar que se reúne no bajo la luz del Espíritu Santo, sino bajo la oscuridad del orgullo, la oscuridad de sus criterios egoístas, de sus arrogancias personales, de sus caprichos personales. Cuando un grupo familiar se reúne a hacer eso, destruye un hogar. No hagan eso, por favor. No lo hagan. No actuemos con torpeza. Nunca nos reunamos para hacernos daño. Venga, llamemos a esta porque es que hay que decirle todo lo que le hay que decirle. O llamemos a este porque... No, eso no se hace. O sea, uno no reúne a la gente para humillar a los hermanos, a las personas, para hacerlos sentir mal, para maltratarlos. Eso no es una reunión de una iglesia verdadera. Y créame, cuando usted se reúne con su familia, usted está haciendo ejercicio de iglesia doméstica, de iglesia en su casa. Entonces usted tiene que actuar con la misma sabiduría con que el Señor enseñó a los apóstoles. Reúnanse y pidan el Espíritu Santo. Maten el orgullo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que uno debe hacer cuando el esposo se reúne a hablar con la esposa, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Venga, que le tengo que decir una cosita. Que usted me tiene harto, hombre. Estoy cansado, estoy cansada, ya no doy más. No, eso no. Lo primero, entendiendo mis limitaciones humanas, yo le debo decir a la persona es, yo quiero pedirte perdón si consciente o inconscientemente te he hecho daño en algo. Antes de empezar, quiero pedirte que me perdones si en algo te he ofendido. Porque por encima de mi orgullo, de mi soberbia, de mi arrogancia, de lo que haya, está mi amor por ti. ¿O no? ¿Sí o no? Sin comentarios, por favor. Lo primero en nuestra vida es poner por delante precisamente ese cariño, esa caridad, esa bondad. Por eso el Señor se cansa de decirnos, trate a los demás como quisieran que lo trataran a usted. No, a mí tráteme suavecito. Usted le ha dicho a Joana así, tráteme suavecito. Bueno, ella también te dice a ti, bueno, y usted también, tráteme suavecito. ¿Cierto? Este es el sentido. Entonces nos tratamos bien. Si queremos lograr algo bueno, debemos tratarnos bien. Y en este sentido, cuando nos reunimos, no nos reunimos para hacernos daño. Nos reunimos para ayudarnos, para iluminarnos, para comprendernos, para ayudarnos a comprender. Entonces, en la oración, cuando nos reunimos en la oración, Dios nos ilumina. Porque ¿quién conoce los designios de Dios? ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Y a qué se refieren los pensamientos de Dios? Porque cuando uno habla de los pensamientos de Dios, a veces yo pienso que la gente dice, ¿de qué estará hablando el Padre por allá? ¿Cuántas cosas raras pensará Dios? Mire, si una persona humildemente lee la palabra de Dios, conoce a Dios. Porque todo está escrito. Él escribió una carta de amor, una autobiografía, es la Biblia. La Biblia es la autobiografía de Dios, en la que Él narra sus sentimientos, sus emociones, sus afectos.
Y él mismo se describe a sí mismo. Yo soy un Dios compasivo, yo soy un Dios misericordioso, yo soy un Dios leal, yo soy un Dios bueno. Él se autodescribe a sí mismo. Entonces, si uno con delicadeza lee la palabra de Dios, uno se da cuenta, comprende a Dios, conoce a Dios. Y no solamente cuando lee la palabra de Dios, sino cuando lo aplica a su vida. Cuando uno dice, oye, le voy a hacer caso, yo voy a obedecer lo que Él me dice. Él me dice que no sea rencoroso. Entonces yo voy a sanar mi corazón de rencores contra toda persona que se me atraviesa a mi mente. Porque a usted, por ejemplo, en este momento que le estoy hablando de rencores, ¿usted con quién tiene algo, quilla por allá una cosa? Y usted dice, no me lo nombre, Padre, no me la nombre. Yo sé cada vez eso, no me la haga recordar. Vio tan buena que estaba la misa y usted ya me hizo tener un mal pensamiento, ¿no? Eso nos puede pasar porque está en esa carnalidad humana en la que muchas veces estamos en función de nuestras pasiones y emociones y nuestros odios, nuestros rencores, nuestros resentimientos. Pero ¿hasta qué punto esos pensamientos son absolutamente errados? Me están haciendo daño, son oscuridad, son tiniebla. Dios no quiere que ni viva así ni piense así. Por eso te ha dado una palabra que te dice, ámense los unos a los otros. El que no me ama más a mí que a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, el que no me ama más que sus afectos personales, nunca me va a entender. Claro, porque es que amar a Dios es amar el amor de Dios. Amar a Dios es amar el pensamiento de Dios. Amar a Dios es amar los sentimientos de Dios. Por eso podemos decir cuando trabajamos en ello que podemos llegar a amar como Cristo, a perdonar como Cristo, a comprender como Cristo. Pero tenemos que ir haciendo el ejercicio de yo morir a mí mismo para amar al otro como Cristo lo ama. Lázaro a Elsa, Elsa a Lázaro. ¿Cómo cree que el cita se ha aguantado a Lázaro? ¿Cuántos años ya? Eso es un milagro, ¿no, Lázaro? Si no es con el amor de Cristo, no nos sobrellevamos mutuamente. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, cuando yo amo con el amor de Cristo, yo aprendo a amar al otro con un amor que me supera, con un amor que supera mi egoísmo, supera mi orgullo, supera mi vanidad, supera mi mentalidad caprichosa. Por eso dice, si no me amas más que, claro, es la prioridad, porque solo Dios me ayuda a amar de verdad, tener una mentalidad sana, justa, honesta, en la que yo no cometa actos de desamor, de injusticia con los demás. Entonces, cambiemos, por eso dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Cuando yo estoy pensando cosas malas contra alguien, uy, ojalá que le pase esto, ojalá que... Dios está diciendo, al contrario, Dios está diciendo, sé bendito, hijo mío. Cuando nosotros decimos a las personas que por algún motivo pensamos o sentimos o tenemos que nos han hecho daño, nosotros les llamamos asesino, ladrón, homicida, llámele como quiera. Usted le pone un nombre. ¿Sabe cómo le llama a Dios? Dios le dice hijo. Hijo. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis sentimientos no son tus sentimientos. Y a veces queremos que Dios actúe como según nuestra mentalidad, ¿no? Y según nuestro criterio. Y hay gente que llega incluso al descaro de decirle a Dios, no lo protejas, no lo protejas, no le ayudes, que le caiga la ruina, la desgracia y la maldición. Y que, oiga, Dios mío. Todo lo que usted le da a la vida se lo devuelve. Todo lo que usted le desea malo a otra persona, prepárese, que una buena dosis le viene a usted de eso. Entonces, imagínese,
uno debe saber aprovechar y saber enviar más bien amor, saber enviar más bien cariño, saber enviar más bien, envíele a los demás bendiciones, bendiciones. Por eso trata bien al que te trata mal. No devuelvas mal por mal. Esa es la mentalidad del Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 5, 6 y 7, la bienaventuranza. No devuelvas mal por mal, sino bien por mal. ¿De qué te sirve amar a los que te aman si hasta los paganos hacen eso? Ama al que no te ama. ¿Y cuántas veces hay gente que ha conocido nuestra humildad y nuestra caridad? Y de pronto en el camino ha dicho, yo no lo quería a usted, yo no la quería a usted. Pero usted se portó tan bien conmigo, también se portó conmigo, a pesar de que yo no lo quería a usted, que usted me cambió la mentalidad. ¿Mm? Entonces uno tiene que cambiar. Si el Señor dice, ámense, ¿Dios está equivocado? Perdónense, ayúdense. ¿Dios está equivocado? No. Nos está dando un pensamiento, una forma sana de pensar, una forma correcta de entender qué debe haber en nuestra cabecita. No nos equivoquemos, no nos tratemos mal, tratémonos bien. La segunda lectura, toda la segunda lectura habla de eso. Filemón tenía un esclavo, parece que el esclavo se le voló y se le fue donde Pablo, se convirtió al cristianismo. Filemón era cristiano. Y Pablo, para darle una catequesis sobre el amor a Filemón, le dice, hermano querido, te devuelvo a mi hermano Onésimo, quien es mi hijo, yo lo he engendrado en la vida espiritual, en la gracia, te lo devuelvo, trátalo como a mí mismo. ¿Qué prueba? Le puso la prueba de aprender a amar al que antes había visto como un esclavo, como un siervo. Es cambiar nuestras relaciones. Si alguna vez usted vio a su esposo como su siervo, sí, haga lo que yo le digo. No hable, cállese. Entonces el Señor le dice, recíbelo ahora con amor. Igual, a la inversa. Si usted alguna vez vio a su esposa como su oprimida y subyugada, es que usted tiene que hacer lo que yo le digo. Y no diga nada más. Entonces, la palabra de Dios trae la reflexión de ahora, por el amor, por el evangelio de Cristo que dice que ella es libre y que debe ser amada como Dios la ama. Y ahora en adelante, trátela con la dignidad que ella se merece. Ese es el sentido de cristianamente cambiar y ya no volver a tratar a nadie como a mí se me antoja, sino como el evangelio me lo enseña, como la palabra de Dios me lo enseña. Tratarlo bien. Y eso tiene que ver incluso para relaciones de interacción laborales. Yo no sé cómo será en algunos países, pero yo recuerdo algunos escenarios de la patria colombiana y recuerdo algunos escenarios de esa realidad doméstica en la que se acostumbra a tener personas encargadas del aseo de la casa. Y recordar incluso en la ley colombiana en una época que no se les reconocía ningún derecho y se les daba cualquier cosa y no tenían derecho a nada, ni a prestaciones, ni a salud, nada, lo que saliera. Y eso sí, le tenía que servir a todo el mundo. Incluso le servía de entretención por ahí a todo el mundo. Unas cosas que uno dice, un maltrato y una explotación. Y en hogares cristianos y en hogares católicos, donde obviamente no se entiende, humillantes, donde la persona que está como la ama, la señora o la dama o el señor o el señorito o la señorita o el no sé qué, el jovencito, la jovencita,
Porque así les obligan a decirle, ¿no? A las personas, joven tal, señorita tal. ¿No? Esa es la dinámica, ¿no? Esas personas muchas veces se olvidan de la dignidad de ese ser humano y le tratan de una manera, casi podríamos decir, inhumana, humillante. O sea, ¿quién le da a uno el poder de tratar a alguien de una forma así arrogante? Y me ha pasado el cuento, no con ustedes, ¿no? Sino en otros lugares, porque yo sé que ustedes son muy santos, pero en otros lugares me ha tocado escuchar la historia de que esa que tenía hasta 3, 4 y 5 empleados en la casa, empleadas y que le hacían de todo y le llevaban todo, aquí le tocó llegar y como aquí sí, aquí le tocó fajarse, como dicen ustedes. Aquí le tocó hacer el aseo, sudar, llorarla, servir y ganar y pelear con todo el mundo para que le ayude. Ahora sí. Porque obviamente aquí mucha gente se da cuenta de eso, de cuán ingrato son las labores domésticas, las labores de un hogar, la labor de alguien que nos sirve. Entonces, mire, esto tiene que cambiar las relaciones de todos. El Evangelio viene a cambiar las relaciones humanas, viene a cambiar nuestras relaciones para que no sean relaciones anómalas, relaciones malas en las cuales yo me valgo del otro, yo uso al otro, yo manipulo al otro, yo me aprovecho del otro. Eso no está bien. El Evangelio nos invita a que nosotros seamos personas con capacidad de ayudar a que el otro sea reconocido con la dignidad que se merece, a respetarle. Esto hace que cambiemos nuestra mentalidad, que no tengamos esa mentalidad tan arrogante de personas que nos creemos más que los demás, incluso más que Dios, tanto que llegamos a despreciar a Dios. Por eso la primera lectura es tan significativa. ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das sabiduría y envías tu Santo Espíritu desde lo alto? Lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Mire, esa es nuestra finalidad aquí. Lograr conocer qué es lo que le agrada al Señor. Por eso estudiamos la palabra, por eso meditamos, por eso vamos a los retiros, vamos a los encuentros, hacemos todo lo que hacemos para comprender qué le agrada a Dios. Solo con esa sabiduría se salvaron. Solo con esa sabiduría te salvas. Porque esa sabiduría ilumina para que ya no vivas mal. Vive correctamente. Para que aprendas a vivir en relaciones sanas, buenas, en las que yo no te hago daño a ti. ¿Cuál es la mentalidad de Dios? ¿Qué piensa? Resumo la homilía en este sentido. Mire al que está al lado, mírelo un momentito. Mírele la carita, mírele. No tenga miedo, mírele. ¿No tiene a quién mirar? No, sí, vea, ahí se vaya, la niña está ahí, hombre, mírele. Y cuando mires a la otra persona, piensa en esto. ¿Qué piensa Dios de esa persona? ¿Qué piensa? ¿Qué espera de ella? ¿Qué sueños tiene con ella? ¿Qué planes tiene con ella? ¿La llamó a ser infeliz? ¿La llamó a ser una persona frustrada, amargada? ¿A qué la llamó en la vida? ¿Ok? ¿Y yo le voy a complicar la vida? ¿Yo le voy a amargar la vida? O sea, no se lo merece. ¿Está bien? Eso es cambiar de mentalidad. Pensar que Dios tiene un plan de felicidad, un plan de bendición para la otra persona, un plan de alegría. ¿Qué le llamó en la vida? ¿Frustrarse? ¿A ser una persona alienada, una persona infeliz, una persona que mató sus sueños, sus ideales, todo y que en últimas ni siquiera a sí misma? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ese tipo de mentalidades pueden, en un momento determinado, ser mentalidades absolutamente agresivas, violentas. Bueno, no me quiero meter en temas mucho más álgidos y más complicados. Podría hacerlo, pero no lo debo. Como todos los temas de lo que hemos vivido en todas nuestras realidades sociopolíticas y de condiciones ya a niveles mucho más grandes, a niveles mucho más delicados, donde vivimos culturas y sociedades en las que se ha desconocido
la dignidad del ser humano y se le ha impuesto una mentalidad, una ideología, una forma de pensar y se le han negado todos los derechos, el derecho a ser persona, el derecho a tener una familia, el derecho a pensar de una manera libre, el derecho a tener expresiones libres, el derecho y en la que se le manipula de tal manera. Eso es absolutamente inhumano. Entonces, es importante que pensemos en eso. Lo que pasa es que todo es de menos a más, de menos a más, de menos a más. Si no corregimos ciertas mentalidades que nosotros vamos teniendo, ciertas maneras de pensar que vamos teniendo, que ya se van perfilando como mentalidades, podríamos decir, opresivas, mentalidades muchas veces inhumanas, injustas. Si nosotros no lo captamos desde ahora, cuando nosotros llegamos a ciertas realidades en las que tenemos influencia sobre otros, les podemos hacer mucho daño, muchísimo daño. ¿Quién está llamado a cambiar? Nosotros, yo que tengo conciencia, yo tengo que cambiar. Yo no voy a cambiar a los demás, no podemos cambiar el mundo, pero cambie usted, Dios mío. Cambie usted, cambie su manera de ser, cambie su manera de pensar y comience a escuchar a alguien que sí sabe cómo ser, cómo pensar, cómo comportarse, cómo obrar. Escúchelo, para eso venimos a la iglesia, a formarme en una nueva mentalidad y que el Señor me enseñe a ser ese tipo de persona que se merece cada uno. Vuelva y mire al que está al lado. ¿Qué se merece el que está al lado? Piénselo. Mírelo y piense, ¿qué se merece? ¿Lo peor? ¿Lo peor? ¿Qué se merece el que está al lado? Le hago una pregunta más peligrosa todavía. ¿Usted es lo que esa persona se merece? ¿Usted es como esa persona se merece? ¿O se merece algo mejor? Piénselo. No sea que le quiten el puesto.